Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí otra vez. Y como todas las oportunidades que tenemos de leer un texto de las Escrituras, analizarlo y tratar de ubicar nuestra vida, nuestra condición presente con lo que Dios está diciendo en su palabra. Ese es el propósito. Todos los textos que están en el Nuevo Testamento fueron escritos a un grupo de personas que estaban en una condición, una situación particular, en un contexto específico, para tratar una situación específica. Lo que hacemos nosotros es estudiar esos textos y tratar de hacer algún tipo de paralelo en cuanto a la experiencia que esas personas tuvieron en su momento, en el primer siglo, y la instrucción de parte de Dios que está registrada en su palabra para que ellos supieran cómo conducirse o cómo manejar las situaciones que estaban enfrentando. Muchos de ellos asumían los compromisos ante lo que se les estaba diciendo, las diferentes cartas. Ustedes ven que en las cartas hay reprensiones, en las cartas hay consejos, hay exhortaciones y hay mandatos específicos y muy puntuales en cuanto a dejar cierta conducta de vida y asumir otra conducta de vida. Muchos de ellos asumían, abrazaban la información, otros no con la misma intensidad, pero en todo el contexto de lo que es la historia de la iglesia se evidencia que hubo siempre un grupo, un remanente que se sometía a lo que Dios estaba diciendo. Eso en el contexto de la iglesia hoy, en el siglo XXI, en el contexto donde estamos nosotros, se manifiesta de igual manera. Y no se deja de dar las exhortaciones y de insistir en que las Escrituras están diciendo esto, y que nosotros los creyentes, si nos profesamos ser hijos de Dios, debemos tratar de ajustar nuestra vida a lo que Él está diciendo en su palabra. Los que estudian las Escrituras, lo que hacen es eso: ir, orar, estudiar, analizar, buscar la forma de tener claridad, entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, para con el cuidado debido y el temor y temblor hacer la exposición y presentar a la iglesia qué es lo que Dios está diciendo. La iglesia, cada creyente debe asumir responsabilidad ante lo que está escuchando. La iglesia, los creyentes deben tomar decisión ante lo que se está enseñando, y por parte de los que están haciendo la exposición, los que están enseñando, los que están conduciendo, dirigiendo, guiando la iglesia, aún la Biblia le da algunas pautas, algunas orientaciones de cómo hacer el proceso y de qué evitar en ese proceso, en todo lo que se presenta en el Nuevo Testamento. Y es lo que estamos tratando de expresar, y vamos a continuar con el tema. Es que no debemos necesitar que nos estén empujando, que nos estén puyando, que nos estén rogando, que nos estén manipulando, que nos estén obligando a las cosas. Y los que están dirigiendo no deberían hacer eso, porque esa no es la metodología bíblica, sino que se debe hacer la exposición, y cada creyente debe ser movido por el Espíritu Santo a actuar conforme a lo que está entendiendo. Y cuando se hace de esa manera, podemos estar convencidos que nosotros no vamos a hacer nada para que las cosas cambien. Dios está presentando qué es lo que debemos hacer, y las intenciones que tienen los que están dirigiendo la iglesia, por muy buenas que sean, si no son las intenciones que presenta Dios en su palabra, y que haya una exposición clara de la palabra de Dios para que los creyentes asuman su responsabilidad al respecto, nada de lo que nosotros hagamos paralelo al lado de esas cosas va a dar el fruto que Dios se ha trazado. Es posible que dé el fruto en lo que nosotros humanamente nos hemos diseñado y hemos pensado que es iglesia, pero que de pronto está lejos de lo que dice el Nuevo Testamento, y eso es lo que estamos tratando nosotros de enfrentar o analizar en estos
en estos domingos que estamos hablando de este tema. Bien, entonces ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 1 al 16, siguiendo con la temática que estamos trayendo, estamos hablando acerca de la iglesia, mirándola o tratando de entender cómo se presentan las escrituras y hacer el análisis en el contexto nuestro como congregación local. Y hemos tocado hasta ahora dos pasajes, y lo que he tratado de hacer es exponer los pasajes ahí. No estamos dando claridad detallada, no estamos dando definición detallada, es más, no estamos ni siguiendo un bosquejo, pero estamos expresando esto que dice. Gracias. Estamos leyendo los textos para sacar la imagen o la analogía de lo que es la iglesia como un cuerpo. Entonces no hemos dado tanta definición de los textos, porque lo que he querido es que podamos tener y meter en la mente, socializar y aún como impregnarnos nosotros mismos de lo que es eso. Y no estoy pensando en que eso es algo que ignoramos, estoy pensando en que es algo que nosotros no sabemos, porque lo sabemos, no lo ignoramos, pero la idea es que podamos ser conscientes de esa realidad. Y he insistido en salir un poco del contexto litúrgico, religioso, y apuntar a lo que está dicho en el contexto de la experiencia de vida práctica o en el contexto de experiencia de iglesia. Y vamos a hacer lo mismo que ya vimos en 1 Corintios capítulo 12, vimos en Romanos capítulo 12. Y el énfasis en esos textos, como he dicho, ha sido lo que es el cuerpo, la iglesia como cuerpo, la iglesia como cuerpo. Lo último que estuvimos analizando fue por encima 1 Corintios capítulo 12, y estamos haciendo ahí la comparación que se presenta, porque Dios está usando la imagen del cuerpo para que nosotros podamos entender qué es el cuerpo de Cristo, y así como funciona el cuerpo humano, funciona el cuerpo de Cristo, y qué cosas. Estamos diciendo el domingo anterior, porque no hemos dado los detalles al respecto de la exposición de los versículos palabra por palabra, pero estamos diciendo que cada uno hacemos parte del cuerpo, y hay cosas en el cuerpo que nosotros no entendemos por qué están ahí, pero que están ahí y funcionan, y que Dios nos ubicó en el lugar donde están, y que ningún miembro, ningún órgano del cuerpo está pretendiendo ser otro miembro u otro órgano del cuerpo. No, eso está funcionando de una manera especial, porque Dios lo organizó de esa manera, y Él ubicó, y la cabeza da unas órdenes que todos los miembros, los órganos del resto del cuerpo lo entienden. Eso es algo natural. La iglesia debe funcionar así también naturalmente. En el contexto es natural que cuando viene algún peligro para nosotros, hay unos miembros que están a la defensa. Si viene algo para la cara, lo que uno, las manos, eso es automáticamente. Y no es una defensa de ella en sí, es una defensa de algo en el cuerpo, pero que al defender eso del cuerpo se está defendiendo ella misma. Porque cualquier cosa que pase en el organismo nuestro, en el cuerpo nuestro, en cualquiera de los miembros, afecta a todo el cuerpo, y eso es lo que se presenta ahí. Dios ubicó eso de esa manera, y de manera natural eso es así. En el cuerpo de Cristo, de manera natural, debe ser lo mismo, porque esa es la analogía. Debe ser lo mismo, natural. Cuando Dios dice ahí que yo debo compartir con el que padece necesidad, yo al ver la necesidad del buen hermano, naturalmente debo hacer algo, porque esa es la analogía, naturalmente. En el otro contexto,
es que yo estoy viendo por mi necesidad. Y es posible que aún vaya a la iglesia porque allá me suplen alguna necesidad. Pero ver siempre estoy en el cuerpo para favorecer a otros en ese sentido. Y estoy colocando un ejemplo que está en las Escrituras, pero en su momento, si Dios así lo permite, haremos la lista de lo que presenta las Escrituras con el propósito de que podamos nosotros aún agendar ese tipo de cosas. Hombre, la Biblia dice que debemos visitar a las viudas y a los huérfanos. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos tenemos nosotros aquí? Yo en esta semana voy a agendar, voy a visitar a la hermana fulana que es viuda. Que lo pongamos en ese contexto, porque eso es lo que está diciendo Dios, que eso es lo que tengo que hacer. Y a eso estamos tratando de apuntar, porque a eso es lo que apuntan las Escrituras, no está apuntando a otra cosa. Nosotros podemos saber esa información, manejarla bien, estructurarla bien, exponerla bien, pero no hacer lo que está escrito ahí. Y el propósito que tuvo Dios cuando lo dijo fue, no que yo entendiera que eso es así, sino que, oye, listo, de una, voy a hacerlo. Que sea automático, que sea normal, porque eso así será en el cuerpo. Hay cosas en nuestro cuerpo que nosotros entendemos porque el diseñador no nos da la amplitud, ni tenemos nosotros la amplitud de nuestra mente para poder entender ese diseño tan perfecto que Dios ha hecho con el cuerpo. Y entre nosotros a veces no alcanzamos aún a entender por qué estoy en el cuerpo. Aunque hay órdenes de hacer ciertas cosas, pero si estoy preocupado de pronto, ¿cuál será mi don? Aunque yo sé, hombre, la Biblia me dice que yo debo hacer esto, pero no lo hago. Pero yo estoy buscando cuál es mi don. Pero si Dios me está mostrando una necesidad y me ha dicho que eso puedo hacerlo yo no necesito saber cuál es mi don, sino que ya Dios me está mostrando que hay una necesidad. Lo más lógico, tengo o no tengo el don, es ir y suplir esa necesidad si estoy en la capacidad de hacerlo. Porque es lo natural, es lo normal. Y uno se pregunta, por ejemplo, uno dice, por ejemplo, en nuestro cuerpo hay cosas que son evidentes, hay cosas que son muy detalladas. Por ejemplo, nosotros tenemos unas cejas y hablamos en plural, términos se usan en plural, cejas. Se hablan de las pestañas y hay una cantidad de pestañas ahí. Bueno, lo que estudian la anatomía y ven todo cómo funciona, ellos dan sus respuestas de por qué está ahí y cómo funciona y qué va a hacer. Y uno dice, bueno, los detalles de las pestañas, son tantas pestañas. Si uno dice, hombre, en el pie, nosotros en los dedos, hay una parte aún en el pie que hay unos pelos ahí, que hacen esos pelos ahí. ¿Qué hace la uña de este dedo ahí? Pero ahí está. Y en el cuerpo de Cristo hay cosas que no sabe por qué está fulano, porque no sabe. Pero si Dios lo puso ahí, sin duda que funciona. Alguien un día que estaba hablando de eso me decía, no, y me mencionó algo, bueno, pero eso fue en broma. No, fulano está ahí como una uña porque él es el que recoge todo el mugre que llega al resto del cuerpo. Bueno, no sé, pero miren, en el contexto de lo que estamos diciendo es que podamos interiorizar la analogía y que nosotros podamos experimentar eso. En la analogía se dice, el cuerpo no es solamente mano, el cuerpo no es solamente ojo, aunque va siempre está pensando en sus necesidades, en sus cosas, en su comodidad, y en cosas tan evidentes, en cosas tan claras, uno hasta lo evidencia. Uno llega y uno, aunque la Biblia me dice que debo preferirnos los unos a los otros, llego a un lugar y busco lo mejor donde me dé el frío y sea más cómodo. ¿Y por qué? Porque debería ser, oye, chico fulano, venga adelante, siéntese aquí, tienes la brisa y todo esto, está haciendo calor.
Es lo que dice las Escrituras que debería hacerse. Es lo que se dice. Pero estoy diciendo que hay cosas aquí tan sencillas, tan simples. Cuando están repartiendo algo, yo enseguida tiro el ojo a lo más grande. Y quiero coger de primero, porque quiero escoger. Eso es lo antónimo a lo que dicen las Escrituras. Completamente. Pero así funcionamos. ¿De dónde viene esa funcionalidad? Del sistema del mundo, de donde hemos sido rescatados. Son cosas que debemos dejar. Eso hace parte de la estructura nueva, de la nueva vida en nosotros. Y eso evidencia que estamos fuera. Hay unos términos que se usan y se usó en mi época. Estamos fuera de mera, lejos de lo que. Y otra vez, no son cosas que ignoramos. Otra vez, no son cosas que ignoramos. Aquí no estamos diciendo nada nuevo. Eso lo sabemos, eso lo reconocemos. Lo que estamos diciendo es que nos apropiemos de la analogía y podamos experimentar eso. No es que recibimos otra vez la enseñanza después de 1000 años y de tantos miles de enseñanzas que la hemos recibido, sino, hombre, sí, ahora sí voy a tomar la decisión, voy a dar el paso, porque esto me lo han dicho tantas veces, pero yo no he tomado la decisión. Y a eso estamos apuntando. En el otro contexto, seguiremos haciendo eso, seguiremos cantando, veremos y pensando que esto es iglesia. Y yo vuelvo y digo, no es más que un rito religioso, donde menos evidenciamos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos iglesias en este lugar. Por lo que dice las Escrituras, y como más adelante vamos a ver si nos queda el tiempo, es eso. ¿Y a qué estamos apuntando? Hacia eso, a lo que está escrito. Cuando Dios dijo eso a estas personas allá, es porque estaban en esa situación y ellos asumían eso. Miren, en el primer siglo, los creyentes eran identificados como creyentes, no porque andaban con una Biblia debajo del brazo, porque en ese momento no existía una Biblia como la tenemos nosotros. Había unos rollos y no todo el mundo tenía acceso a esos rollos. No era porque estaban participando de una reunión en un lugar, sino porque en el contexto de vida de ellos, la vida se veía. Y por eso aún Cristo mismo dijo: sabrán que son mis discípulos si os amáis, si están decidiendo los unos para con nosotros, favoreciéndose los unos con nosotros. Cuando comienza la iglesia en el primer siglo, ustedes ven que tenían en común todas las cosas, y en su momento vamos a hablar de eso, porque hay algún tipo de justificaciones de por qué no hacer como ellos hicieron en ese momento, pero hay que mirar cómo se presenta, porque independientemente de la razón por la cual hicieron, ellos tenían esa inclinación hacia los demás, que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que por el contrario vendían todas sus cosas para asegurarse que nadie estuviera pasando necesidad. Eso es la iglesia que se presenta en el Nuevo Testamento. No vamos a pretender llegar a ser como se presenta en el Nuevo Testamento, es imposible, estamos 2000 años después, es imposible. Pero los principios en los cuales se fundamenta o se fundamentó la iglesia en el primer siglo son los mismos principios que tenemos nosotros aquí y ahora. Y otra vez, como hemos dicho, quiera Dios que nosotros estemos tomando decisión al respecto de esas cosas. Y cuando hagamos después el balance entre las prácticas nuestras y qué era lo que hacían ellos en su contexto, sopesando las cosas, y podemos decir: oye, hacían esto, hacen de esta manera, nosotros estamos en esto y esto y esto. Ay, esto que ellos hacían, lo hacían porque entendían que esto es así, nosotros aquí lo hacemos a razón de cuál versículo lo hacemos. Es así como lo estamos haciendo, que dice la Escritura que se debe hacer. Se logran los objetivos que dice las Escrituras que se logró cuando ellos hicieron lo que estaban haciendo. Y otra vez, no vamos a volver, no podemos, es imposible que nosotros no podemos llegar a lo que es. Es más, en el Nuevo Testamento,
uno dice, bueno, vamos a hacer semejante a cuál iglesia. Y todas esas iglesias tenían sus problemas, sus dificultades, toditas. No importa cuál sea. Usted piensa en la iglesia en Éfeso, en Corinto, eso era un desastre. Colosenses, todas esas iglesias tenían sus dificultades. Pero los principios para desarrollo de iglesia están plasmados ahí, en medio de ese tipo de congregaciones con sus luchas y sus dificultades. Es sacar el patrón de lo que Dios le está diciendo a ellos sobre cómo son las cosas. No es que voy a tomar el modelo de la primera iglesia de Corinto, el modelo de la iglesia de Éfeso, no. Todo lo que está escrito nos permite ver que eran personas que tenían sus dificultades. Por eso Pablo le está diciendo a ellos, ustedes deben actuar así. ¿Por qué? Porque están por otro lado. Pero nosotros debemos, si Dios nos permite el privilegio, tener claridad de un patrón que es bíblico y que no se resume a estas 4 paredes y a estas actividades que hacemos aquí, que son buenas, no son malas, pero que no es lo que nos identifica como iglesia según lo que dice el Nuevo Testamento. Nada nuevo estamos diciendo, todo esto es viejo y va a ser más viejo todavía. Al texto, para darle aquí de pronto como una especie de bosquejo. Y estamos hablando acerca de lo que es la naturaleza de la funcionabilidad de la iglesia. La naturaleza, ¿cómo funciona la iglesia? Estamos mirando, según estos textos, cómo funciona la iglesia, cuál es la naturaleza de su función. Y tratamos de salirnos de aquí y ubicarnos en los textos. ¿Cuál es la naturaleza de eso? Y aquí en este texto que tenemos enfrente, primero Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, aquí se habla de lo que es la unidad de la iglesia, que evidencia la madurez y edificación de ella. Otra vez, se habla de la unidad en la iglesia que evidencia la madurez, el desarrollo, la edificación de esa iglesia. Y se presenta en los versículos, para hacer un bosquejo, del versículo 1 al 16, se presenta del 1 al 6 lo que es una exhortación, un llamado a la unidad. Primero se habla de lo que es la unidad y un llamado a conservar esa unidad. Y estamos hablando de ¿qué? De un cuerpo es unido. Y lo que hace cada miembro es a favor del resto del cuerpo, porque está unido al cuerpo. Después del versículo 7 al versículo 10, se habla de lo que Cristo ha hecho con cada uno de los que hacen parte de esa unidad, dándole a lo menos un don. Él repartió a cada uno algo, una capacidad para beneficio del cuerpo. Entonces, primero se da una exhortación a conservar esa unidad. Segundo, se apela a que usted tiene una capacidad de parte de Dios para ayudar a que esa unidad se dé. Entonces Dios me da esta capacidad, un don. Entonces yo lo pongo en práctica a favor de otro. Y eso me permite, eso evidencia de que yo estoy unido a Él. El don me lleva a Él porque estoy unido a Él. Después en los versículos 11 al versículo 16 se habla de lo que es el proceso de ese desarrollo de edificación y madurez. ¿Cómo se da ese proceso? No, que Dios puso unos líderes. Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos hacen un trabajo con los santos para que los santos estén haciendo la obra del ministerio. Ese es el proceso. Y eso ahí es claro, es evidente. Es lo que estamos diciendo. Pero vamos a los textos. Aquí, lo primero, miren, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice ahí? Os ruego. Y él dice, mire, porque eso no es una imposición. Mire, yo les estoy rogando a ustedes. Si ustedes fueron salvos, la salvación, muchos piensan que la salvación es solamente un boleto que me da la garantía para entrar al cielo. Como cuando usted compra un boleto aquí, ¿verdad? No importa cómo ande yo aquí, no importa qué haga,
Ya yo tengo mi boleto para entrar al cielo. Pero la salvación no es eso. La salvación es que Dios me pone en el cuerpo de Cristo para funcionar en ese cuerpo. Cuando yo veo la salvación como un boleto para entrar al cielo, y ya, no, ¿por qué crees que va a entrar al cielo? No, porque yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Pero de pronto yo no tengo comunión con los hermanos, no importa. Yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Yo no evangelizo a nadie, yo no discipulo a nadie, yo no comparto con nadie, yo no hago nada de lo que dice la Biblia, pero yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y yo tengo mi boleto para ir al cielo. Muchos creen, y no me extraña que cualquiera de ustedes piense que eso es así. Por eso no me interesa ninguna otra cosa de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Pues yo tengo mi boleto para entrar al cielo. Y si alguien me pregunta, ¿por qué crees que cuando llegues al cielo y Dios te pregunta, ¿por qué crees que te voy a dejar entrar aquí? No, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, etc. Y no estoy diciendo que eso no es suficiente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces concebimos la salvación como eso solamente, para que no vaya a haber un malentendido aquí. Es más, es preocupante que usted crea que la salvación es ese boleto y después no haga más nada, porque lo que dice la Biblia, los que son salvos tienen estas características y hacen esto, y si no lo hacen, entonces es posible que no lo sean. Por mucho que usted lo quiera defender, porque eso es evidente lo que se está diciendo ahí, y lo que se dice en otros términos. Pero aquí él dice, y no lo presenta como una obligación, él dice, mire, yo les estoy rogando que, y entonces habla de qué, de un andar, andes, y dice, ese andar debe corresponder con algo, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces usted fue llamado para ser parte del cuerpo de Cristo, y ahí va a ser esto. No es solamente llamado para ser salvo y ya, no, ese llamado dice ahí la vocación, y eso es un que Dios llama directamente. Yo lo estoy llamando para estar aquí. Esto es lo que usted va a hacer aquí, esto es lo que su forma de actuar, su forma de hablar, y da todos los detalles con respecto a lo que es ese llamado. Ahí se traduce como vocación. Es digno del llamado, y eso hay como una paráfrasis, una perífrasis, donde se dice vocación es el mismo término llamar. Llamado con que fuisteis llamados. Pero el término vocación, eso piensen ustedes como lo que es una madre. Una madre, cualquier mujer, luego es madre. Ella no tiene que saber, hay una vocación en ella de hacer eso que naturalmente hace con el hijo. Y de pronto viene otro a hacer eso con ese niño, no lo hace porque ese no es su hijo. En sí no está. Puede que ella sea madre también, pero lo va a hacer más con sus propios hijos que con el hijo ajeno. Al nivel de lo que va a hacer, si no lo va a hacer al nivel de lo que va a hacer la propia madre, pero la idea de eso es que la vocación, el llamado, es algo a lo cual yo fui puesto, fui llamado. Mi vocación es, como hijo de Dios, mi vocación es esta. Y comienza a decir entonces, el que tiene ese llamado, y vamos a cambiar aquí el color, dice, el andar es con toda humildad. Después dice, con mansedumbre. Después dice, con alguien que es paciente para con los demás. Y después habla de que es alguien que es diligente en guardar la unidad. Si usted ha sido llamado como para ser parte del cuerpo de Cristo, no es solamente que ya Dios le dio un boleto, ya usted recibió a Cristo como su Salvador personal, y cuando luego muera, ya usted tiene seguro su entrada al cielo. No, aquí dice que usted debe tener un andar en humildad. Y hemos dicho que eso es que yo no me creo más que ninguna persona, y que estoy en el cuerpo para funcionar por ello. Habla del mansedumbre, no vamos a dar los detalles de eso, pero ahí se dice que el andar corresponde a eso. Y al final, versículo 3 dice que hay un interés, hay una inclinación. La palabra solícito, eso es como el que procura
tiene un interés especial en algo que procura. Él es muy diligente en algo, y aquí es no en hacer la unidad, sino en guardar la unidad. O sea, yo debo procurar estar ligado a los demás miembros del cuerpo. Pero de vez en cuando nos vemos aquí. De vez en cuando. Pero ahí es, si yo entiendo eso, yo procuro estar con los demás. Las razones, puede ser el don, puede ser cualquier otra cosa, pero continuemos ahí. En el versículo 4 al 6, ahí sí se habla de la estructura, la razón, la naturaleza de la unidad, vamos a decir, la base de la unidad. Y miren, ¿por qué se debe actuar así? Porque el cuerpo, el creyente en la iglesia es un cuerpo. Y está hablando, bueno, miren, la naturaleza es un cuerpo. Es lo que hemos dicho, la iglesia es un cuerpo. ¿Qué es? Un espíritu. Todo lo que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y aquí se habla de una esperanza. Todos tenemos la misma expectativa. Y lo que dice hoy, hacemos parte de un cuerpo, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, todos debemos tender a lo que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede llevar a una cosa aparte de lo que puede llevar al otro, que no esté relacionada con edificar el cuerpo. Ya eso es gusto personal, eso es mi carne o la influencia de este mundo del diablo que me lleva a hacer cosas que no favorecen a los demás creyentes. Pero ahí dice un Señor. En la iglesia la única que tiene autoridad es Cristo, y es a través de su palabra. Entonces, estoy unido a lo que Dios dice, no a las costumbres que tenemos como iglesia o las tradiciones que solemos hacerlo así, no, ¿qué dice la Biblia? Porque esa es la autoridad. Aquí, una fe. Podemos hablar de esto como la estructura de la doctrina que Dios estableció a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento para conducir la iglesia. La fe como el cúmulo de doctrina que Dios tiene en su palabra en el Nuevo Testamento para decirle a la iglesia, esto es la fe que nosotros profesamos. Entonces ya ahí no meto la filosofía del mundo en la iglesia, no meto cualquier otro tipo de cosas, sino qué es lo que está diciendo ahí. Porque si todos confluimos ahí no vamos a tener problema. Porque si esto nos guía, alguien dice, vamos a hacer esto. No, eso no lo dice la Biblia. Ah, bueno, pues sí, porque tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Entonces no hay problema. Ahí se habla de un bautismo. Y eso es que cada vez, cada creyente, cada persona que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, viene a ser identificado y a ser colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo. En el bautismo, un solo bautismo. Todos somos bautizados. En otra parte, en 1 Corintios capítulo 12 se habla de eso, que todos fuimos bautizados con un solo espíritu. Y es eso. Aquí lo último que se dice, en séptimo lugar, un Dios y Padre. Entonces, si nosotros entendemos que hacemos parte de un solo cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo, un solo espíritu tenemos nosotros que nos dirija. No, el Espíritu Santo no me dirige a ir en contra de usted. Cuando yo estoy en contra de usted, no es el Espíritu Santo que me está dirigiendo. Ahí dice la esperanza que tenemos, todos tenemos la esperanza de que Dios va a venir por nosotros y nos va a llevar a la gloria eterna. Nosotros no esperamos cosas diferentes, es la misma cosa. Nosotros tenemos las Escrituras y tenemos un solo Señor que es Cristo, que es la cabeza, nadie más. Y si todos nos sometemos a eso, pues hay una unidad. Si nos sometemos a lo que dice el Nuevo Testamento y no a la filosofía humana o cualquier otra cosa, y en una interpretación sana de lo que dice las Escrituras, claro está. Si nosotros hemos sido bautizados todos con el mismo Espíritu y profesamos que Dios es nuestro Dios y nuestro Padre, eso es una unidad. Porque no se evidencia o se manifiesta esa unidad en ese sentido.
de lo que estamos tratando de decir. Ahora, aquí se habla de eso, pero miren lo que va a decir después en el contexto de lo que Cristo hizo. Aunque todos somos una unidad, se habla de unidad, dice, pero cada uno, y aquí cada uno de nosotros, a cada uno, dice ahí, le fue dado. Ese es un término, y aquí está, el otro término es gracia, y aquí está este término, don. Aunque en los versículos anteriores dice que un solo cuerpo, un solo espíritu, ahora dice, pero a cada uno en particular, aunque somos solo cuerpo, a cada uno en particular le fue dada una potencia, y eso puede estar relacionado con el don que tenemos, para que el cuerpo de Cristo encaje o ensamble. Entonces, yo puede que tenga el don de tal cosa, los demás no lo tienen, pero como yo hago parte de esta congregación, cuando eso se necesita, para eso Cristo me puso aquí, para yo hacer eso que otros de pronto no dan la capacidad de hacerlo, como yo lo puedo hacer. Y así en todos los detalles, y en su momento cuando veamos lo que es los dones, hablaremos un poco de eso. Pero ahí dice que Cristo nos dio a todos capacidades para beneficio del cuerpo, por lo cual dice que subiendo lo alto llevó contigo la cautividad y dio dones a los hombres. Todo eso lo ha hecho Él, porque Él es el dueño, Él es el que maneja todo, Él es el que está a cargo de todo. Y siendo la cabeza, siendo el dueño, sabe qué es lo que se necesita, a quién darlo y cómo darlo y dónde ubicarlo. El asunto es cómo yo ubicarme en ese cuerpo para beneficio de ese cuerpo. Y otra vez, no es que tengo que saber algo, sino lo que yo debo saber es que, hombre, la Biblia dice que esto debo hacerlo, y ahí está la oportunidad de hacerlo. Lastimosamente, en el contexto de la iglesia, mientras más pasa el tiempo, las personas que hacen parte de las congregaciones, por general, a veces es un complique para que se identifiquen con la congregación. La gente siempre está hablando, allá en la iglesia hace falta tal cosa, y ellos se excluyen como si no fueran parte de la iglesia. En la iglesia no se ama, en la iglesia no se visita. A lo menos cambie el término, en la iglesia no visitamos. A lo menos inclúyase. En la iglesia no amamos. Cuando uno dice eso, la forma de decirlo a veces es como si yo sí lo hiciera, pero los demás no lo hacen. Y si usted lo está diciendo, enseña a esa gente a amar. No se vaya de la iglesia porque no aman. Esa gente necesita que alguien les enseñe a amar. Quédese ahí y enséñelo como sabe. Dios nos ha puesto en el cuerpo para funcionar a favor del cuerpo. Y independientemente de cómo nosotros expongamos la cosa o lo digamos, si cada uno de nosotros no hacemos, no tomamos la decisión de funcionar como lo que está escrito, vamos a perder la oportunidad de disfrutar lo que Dios ha dicho. ¿Qué es eso? Porque no es otra cosa. Dios va a cumplir en nosotros, pero una vez no disfruta lo que Dios está diciendo, porque Él va a terminar su obra en nosotros. Pero aquí Cristo ha diseñado de esta forma las cosas, y dice que Él aún vino desde el cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra. Él, siendo Dios, se humanó para hacerse como uno de nosotros. Y el que descendió es el mismo que también subió, y dice, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y ese que llena todo ha dado lo que es necesario para que nosotros nos conduzcamos de manera rápida por razón del tiempo, pero es menester que veamos esto aquí. Los versículos 11 al 16 se habla de lo que es ese proceso, y aquí se dice que Él mismo, el que subió, hablando de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Constituyó. Y aquí habla entonces de la variedad
donde que no incluye, no, él no excluye a nadie. Y él dice a unos, a otros, a otros, a otros. Él hizo eso. Cuando dice él mismo constituyó, él dio, porque está hablando, viene de dones, está hablando de otorgar beneficios al cuerpo para que el cuerpo pueda interactuar entre él y funcionar bien. Es decir, que el hecho de que la mano izquierda está ligada al cuerpo, eso le da un poder, y el poder no viene de la mano sola, sino del hecho de que está ligada al cuerpo. Y así cada uno de nosotros recibimos la ayuda del cuerpo para beneficiar al cuerpo. Y ahí dice que Él constituyó, o Él los dio. A uno esto, a otro. ¿Dónde estamos nosotros? Si estamos en el cuerpo, algo hay ahí. En otras partes está las otras listas de los dones. Pero independientemente de los dones, porque si nos detenemos en los dones nos enfrascamos mucho, porque todos los dones que están en el Nuevo Testamento ustedes van a ver en otro contexto como un mandato para hacerlo, no porque tengamos el don, sino porque hay un mandato de hacer esas cosas. Aquí dice entonces, viene esto aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces Dios puso a unos líderes. El término perfeccionar es un término que hace referencia a una actividad que se lleva a cabo para hacer que un instrumento, un objeto, esté en sus mejores condiciones para que funcione como debe funcionar. Es restaurar algo, llevarlo al uso indicado, apropiado. Es decir, que los líderes dicen: mire, hermanos, usted está en la iglesia para esto. Si Dios lo ha llamado a evangelizar, lo mejor cuando usted vaya a evangelizar, estos son los textos más precisos para hacer evangelismo. Dios lo usa usted en eso. Si Dios lo ha llamado a usted para esto, Él le va dando herramientas sobre cómo hacer mejor la cosa. En el contexto de la estructura que tenemos nosotros, es que los líderes son los que tienen que hacer eso. Pero en lo que dice la Biblia, los líderes hacen es la capacitación, como lo hacemos aquí, y los demás saben hacer esa tarea. Eso es lo que está establecido ahí, eso es lo que es iglesia. En el otro contexto, lo que tenemos nosotros es difícil, y más adelante vamos a hablar de la experiencia, porque uno hasta termina creyéndose un superhéroe, un superman, y uno está a nivel de cualquier otro. Pero como es el pastor, le tiene que mostrarse, no puede mostrar debilidad, tiene que mostrarse fuerte, y uno está luchando con eso, con algo que la Biblia no ha dicho. Pero como lo que tenemos montado requiere eso, entonces uno, bueno, hay que mantener lo que se tiene montado, y que la gente siga pensando así. No, la gente debe pensar como dice las Escrituras. Constituyó, dio, a fin de perfeccionar a los santos, y hacer perfeccionarlos para, dice aquí, para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Y otra vez, no estamos diciendo algo nuevo, estamos otra vez trillando esto que usted sabe, pero que de pronto no ha tomado la decisión de funcionar como eso que usted sabe. Pero otra vez recibe la exhortación de que debe tomar la decisión de hacer. Otra vez recibe esa exhortación para la obra del ministerio. Entonces, el propósito es que Dios constituyó a unos líderes para que perfeccionen a los demás creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio. A veces la palabra ministerio es servicio, es el término que se usa en el Nuevo Testamento como diácono o diaconía, el servir a otros. Por
Por eso decíamos, cuando hay el pastor, uno puede acostumbrarse que la gente tiene que recibir la enseñanza del pastor, o el consejo del pastor, o la oración del pastor, o la visita del pastor, porque de otros no lo reciben, como si no fuera de la iglesia. Cuando alguien lo visita, cuando alguien le enseña, cuando alguien le amonesta, es la iglesia quien lo está haciendo, porque eso es lo que dice la Biblia que debe hacer. Y nosotros debemos abrir nuestro corazón y darle gracias a Dios por el hermano que le trajo aquí. Aunque yo estaba esperando y quería que fuera el pastor, pero fue a fulano quien él mandó. ¿Por qué? Porque es Dios quien diseña quién va a hacer esas cosas. Pero nosotros menospreciamos a aquel que Dios está mandando. Y estamos menospreciando a Dios mismo, porque fue Él que lo mandó. Señor, yo no quería que viniera Samuel. Yo quería que viniera fulano de tal, porque como él es el líder de la iglesia. Pero si nosotros somos perfeccionados por Cristo a través de los líderes, ahí dice para que haya edificación en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que edifica el cuerpo de Cristo? La obra del servicio de los santos. Eso es claro. No quiere decir que la obra que hacen los líderes no es una obra del ministerio, pero cuando dice aquí literalmente está hablando de todo y cada uno de los santos. Y ahí no está diciendo si tiene la capacidad, si está preparado, no está diciendo eso, porque eso es asunto del Espíritu Santo. La otra cosa aquí, hasta que, y esa es una meta, hasta que lleguemos primero a la unidad de la fe y del conocimiento, que debe haber unanimidad en nuestro crecimiento, en lo que dicen las Escrituras, y en la dependencia del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios es el asocio, el estar rozando con Cristo. Así como yo dependo de Cristo y tú dependes de Cristo, por eso yo te soporto a ti, tú me soportas a mí. Pero si yo no dependo de Cristo, lo mínimo que tú hagas para mí, eso va a ser un desastre. Pero como yo dependo de Cristo, yo puedo soportar lo que tú me estás haciendo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien me está controlando para hacer eso. Después dice ahí, lo primero, bueno, la unidad. Lo segundo, aún varón perfecto. Y se habla de una medida en estatura con respecto a Cristo. Y lo otro aquí es para qué. Propósito, cuando yo estoy en ese proceso de unidad en la fe, de un varón perfecto, de haber extendido mi relación con Cristo, ya no voy a ser un niño fluctuante. Ya yo no estoy siguiendo cualquier cosa que me dicen. No, ¿por qué? Porque yo entiendo qué es lo que dice las Escrituras y yo sigo lo que dice las Escrituras, no cualquier otra cosa que pueda escuchar por ahí. ¿Y eso por qué dice así? Porque hay algunos hombres que están tratando de engañar y están con artimañas, y dentro de la iglesia eso se puede dar y se da. Pero cuando yo estoy cimentado en las Escrituras, no va a haber engaño que vaya a arrastrarme en ese sentido. Entonces presenta aquí el contraste. Sí, en vez de ser arrastrados, en vez de ser un niño, sino aquí dice crezcamos en Cristo. Eso es la tesis. En vez de ser niño, que yo estoy arrastrado para todas partes y cogiendo partido por todos lados, en vez de ser eso, yo voy a crecer en Cristo. ¿Y cómo se crece en Cristo? Siguiendo la verdad en amor. Voy a crecer en Cristo. Y aquí esto que está aquí, porque lo que estoy diciendo, la tesis es crecer en Cristo. Y para crecer en Cristo debo seguir la verdad en amor.
y voy a crecer en todo lo que está relacionado con Cristo. Y dice de Cristo, de quien todo el cuerpo, aquí esta palabra, recibe su crecimiento. De Cristo todo el cuerpo recibe su crecimiento. ¿Cuándo lo recibe? ¿O cómo lo recibe? Cuando está bien concertado y unido entre sí, que nos estamos acercando, nos estamos favoreciendo, nos estamos viendo, no cada 8 días, en cada reunión, sino en otros contextos. Esas son las cosas. Hay situaciones, hay condiciones, hay tiempos que nos llevan a asociarnos. Pero la idea es que los miembros son asiduos a estar con los otros miembros. En el sistema que tenemos creado somos asiduos a estar en los cultos. Es diferente. Y seguiremos haciendo nuestros cultos. Dice, bien concertado y unido por todas las coyunturas, ¿qué es lo que hacen? Se ayudan mutuamente. Y esta que clave, según la actividad propia. O sea que cada uno tenemos una actividad. Pero cuando nos resumimos aquí, no todos pueden participar de las actividades de aquí. Es imposible. Porque esto no es la iglesia. Este es el culto, o esta es la reunión, o este es el lugar donde nos reunimos como iglesia. Hay algunas reuniones como iglesia, reunión como iglesia, pero hay actividad propia de cada miembro dentro de la iglesia, donde yo me junto con usted en una situación particular. Y hay que hacer la diferencia, y en su momento vamos a hablar de eso, de cómo se presenta ya cuando reunís como iglesia. Pero en otro contexto es más larga la lista cuando dice de que la actividad propia de cada miembro no se da aquí, sino fuera de aquí, en nuestras necesidades. Eso es lo que nos lleva a que nosotros seamos edificados. Hermanos, que el Señor en su misericordia nos inste a tomar decisión en esto que estamos recordando una vez más. Nos hemos pasado un poco del tiempo y le damos gracias a Dios por eso. Que Dios le lleve a usted a tener claridad del asunto. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y haz que sea ella, Señor, quien haga el trabajo por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Que lo que sabemos, lo que recordamos, lo que entendemos, puedan dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y te damos gracias por tener espacios como estos para leer, analizar y estudiar tu palabra, Señor. Desarróllanos según el plan tuyo y eso que está establecido en tu palabra para nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.